33.3 presenta. ¿Qué tal? Estamos una semana más. Es un placer, es un gusto que nos podamos reunir de esta manera y que esperamos, tanto Claudia como Lulú, esperamos, y un servidor por supuesto, esperamos que esto que estamos platicando les esté ayudando. Pero fíjense que ahora vamos a hacer más, ¿cómo diríamos? Menos vamos a pensar en las cámaras. Y yo creo que menos vamos a pensar en las cámaras, porque de pronto decimos cosas que cuando está hablando, yo se lo decía a Lulú, es que te escucho y de pronto me surgen dudas escuchándote, pero no te las quiero preguntar cuando estamos al aire, no te las quiero preguntar porque, ¿qué tal si te ofendes? Entonces, ¿qué decidimos, Lulú? Pues yo lo mismo con cámaras que sin cámaras. Hasta pusiste un ejemplo, ya es buen ejemplo, una actriz. Irma Serrano. Irma Serrano, sí, dije, bueno, padre, pues si ya estamos aquí, como dice Irma Serrano, a calzón quitado. O sea, si estamos desbordando nuestra alma y nuestras vivencias, pues ya, ¿qué podemos decir? Por supuesto. Y es que la finalidad del libro y del podcast es precisamente que vayamos analizando estos capítulos y que vayamos reflexionando. Y esto, indudablemente, a los tres nos ha puesto en el papel de que de pronto, por ejemplo, yo jamás había dicho esto del obispo públicamente, lo que dije en el podcast pasado, ¿no? Y más, y hay muchas cosas que me callo porque los nombres originales, pues eso sí no los voy a decir, ni voy a decir las parroquias, ni los lugares, ¿verdad? Hay muchas cosas que me callo, sin embargo, pues sí me hace pensar también en mi desarrollo familiar. Claro. Pues muy bien, voy a leer el primer párrafo del libro para darnos la entrada al programa y Clau después nos va a contextualizar en base a la lectura que ella ya hizo. El caso 4 se llama Sírvele a tu hermano porque llegó cansado del trabajo. Todos estamos de acuerdo que uno de los grandes males sociales es el machismo. Nos quejamos tanto de las actitudes que denigran la dignidad de la mujer. Sin embargo, no terminamos definitivamente con esos comportamientos que pareciera están grabados con letras de oro en la conciencia de muchos hombres y mujeres que no dejan de ser promotores de ese vicio social que no permite que logremos avanzar. Pues muy bien, este capítulo nos habla de una mamá que tiene hijos, 2 hijos, la hermana y el hermano, pero para ella la prioridad es su hijo. Su hijo llega de trabajar, la mamá le dice, sírvele, está la hermana que también trabaja, también tiene actividades, pero en cuanto llega el hermano le dice, sírvele a tu hermano porque viene de trabajar. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir ahí? O sea, las mujeres, aunque trabajen, lo único que tienen que hacer es servirle al hermano, servirle a los hombres, o sea, es fomentar esa actitud de machistas, ¿no? De machismo. Y el hermano, en lugar de que diga, bueno, sabes que no, porque tú también estás cansada, tú también vas llegando a trabajar, pues entre los dos nos damos, ¿no? Creo que sería más fácil. Nos ayudamos. Nos ayudamos, ¿no? Entonces creo que sería más fácil, pero no, la mamá es así, no, él es hombre y tú tienes que atenderlo. Entonces, pues este capítulo se trata de eso, del machismo que a veces nosotras como mujeres fomentamos desde casa y que después nos quejamos. Oye, pero tú nos compartías en el programa pasado que tú eres mujer, hija y tu hermano. ¿Quién es el mayor? Yo. Tú eres la mayor. Yo. ¿Cómo y tu mamá es así como No, bueno. rara en eso, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y además tú decías que ella tenía preferencias, dijiste en el podcast pasado. Ajá, mi mamá, pues, por ejemplo, tiene preferencias así súper cañonas con mi hermano. Pero, por ejemplo, a mí sí nunca me ha tocado. Mi hermano, cuando llega, mi hermano no vive con nosotros. Pero, por ejemplo, cuando llega, mi mamá dice, ay, hijito, ¿qué te doy de desayunar? Y, o sea, es una Claudia. Pudiera ser una sí, Claudia con también, el Max, ¿no? Porque también nos compartiste que tú
eras así con tu hijo y tú pues, es el mismo caso. Tienes una hija mayor y un hijo Claro, menor. que volvemos a lo mismo. Digo, ahorita Max pues ya estaba pequeño, ahorita Max ya tiene 11 años, entonces ya también él está aprendiendo a hacer sus cosas, ¿no? Porque al final del día ni su hermana ni yo somos como que sus sirvientas. O sea, creo que somos 3 en casa y debemos de aprender a compartir actividades, Por ¿no? supuesto. Entonces, y en el caso de mi hermano, por ejemplo, mi mamá es así de, ay, hijo, ¿qué te hago de desayunar? ¿Y qué te sirvo? No se desvive cuando llega el hijo. Nada más que mi hermano, o por ejemplo, a mí me dice, ay, tráele, sírvele refresco a tu hermano. Y yo así, ¿yo? Y ya mi hermano así de, no, o sea, mi hermano sí no es como, pues atiéndeme, ¿no? No, mi hermano está acostumbrado, y es lo que le decía, mi papá nos creó ciertos valores, nos enseñó el que, pues si es tu hermano y se deben de procurar, se deben de querer. Entonces mi hermano así de, no, hermana, o sea, ¿por qué me vas a servir tú? Mejor vente, vamos a ver qué comemos. O sea, en ese aspecto él y yo nos llevamos bien. Y aunque mi mamá, pues quisiera que todo el mundo le sirviera a su hijito, ¿no? Pero mi hermano no le permite esa situación. Claro. Lulu, ¿tú cuántos hermanos varones tienes? 4. 4. Y son 4 mujeres. Ajá, bueno, 5 hombres con el chiquito. O sea, 5. entonces ya, o sea, Es que ahí van de las cosas que entonces ¿cuántos son? fuimos 8 Ay, me más. pierdo. Bueno, somos 9 en total. Ah, ya. Somos 4 mujeres y 5 hombres. Ya falleció una de mis hermanas. Ajá. Los hombres están todos. Pero de los mayores, solo tengo un hermano mayor que yo. Todos los demás son más chicos. Oye, ¿y qué tanta cultura de machismo había en tu casa? Pues en un principio sí, con mi hermano mayor. Mi mamá fomentaba atiéndanlo, denle a mis hermanas mayores. Mi papá viajaba mucho y no se daba cuenta, pero cuando mi papá se dio cuenta, le dijo, no, trátalo igual que a todos. También que se vaya a lavar el baño, también que vaya por las tortillas, porque pues nos tenía que educar a todos iguales. Pero sí, mi hermano creció muy machista. Incluso a una de mis hermanas mayores le pegaba mucho. Ella se casó, nos dice ahora, que ella se casó porque mi hermano le pegaba. Le digo, ¿y tú por qué no te defendías? Me dice, no, pues es que mi mamá me decía que lo respetara. Y le digo, ay, no, qué tonta. Pero sí, ese hermano mayor, Perdón. ¿Qué tonta quién? ella porque se fue porque no le Pues pegara. yo ahí, Le digo, te hubieras defendido. Yo ahí, sí, perdón de tu mamá que ya es una mujer fallecida, pero pues ahí la que se atontó fue tu mamá. Sí, O sea, entonces, porque tú como hijo pues recibes lo que te dan, ¿no? Claro. Tú como hijo recibes lo que te dan y yo creo que si era la mayor, pues no tiene mucho de dónde agarrarse. Y luego sí. se vinieron todos los demás hermanos y la ponen como a lo que hablábamos la vez pasada, a cuidar a los hermanos. Pues ahí yo creo que más bien no solo fue que para que no le pegara a tu hermano, yo creo que tu hermana Salirse, era dejarlos. salirse y dejarlos a todos. Yo creo que No sí. sé si lo hizo así. Sí, pues ella se casó, pero argumenta, no es la mayor, sino la que sigue, porque ellas todas son muy, muy mayores que yo. Entonces cuando eso sucedía, pues yo era una bebé, yo creo. Ujú, Entonces, ella me cuenta, es la tercera, no, la segunda, perdón, de la ujú. grande, la que sigue. Y ella decía, es que me pegaba, es que Enrique me pegaba y yo no podía defenderme. Y le decía a mi mamá y me decía, ay, pues yo nunca lo he visto. Entonces, por eso se casó con este señor. Y Y el colmo sería que hubiera terminado con un golpeador. no, Que muchos repiten esos Es el patrones. patrón. no, ella no. Era un hombre mayor bueno. que ella, pero la consentía cuidaba y mucho, la sí. protegía. No, pues eso es yo creo que eso es Sí. o sea, se salió tal vez de manera incorrecta en cuanto al pensamiento del por qué se salía para quitarse a un hombre que se estaba criando machista, pero eligió a uno que, pues bueno, la hizo sentir valorada. Yo creo que, Sí. pues al final le fue bien, ¿eh? Y yo espero que no, casi diría yo que le fue de chiripa, porque Sí, de chiripa. muchas que toman esas decisiones les termina yendo de igual manera o peor manera que como estaban en su casa. en su Sí, casa. no, ella le fue bien, gracias a Dios. En mi caso, por ejemplo, nosotros somos 3 hombres, 2 mujeres, las mujeres son las chicas, que por eso cualquiera diría que hubieran sido muy consentidas por mis papás y no. O sea, fíjate que no.
porque a los 5, yo te escuchaba hace 8 días, Lulú, que decías que a los hombres les tocaba el patio y los En los baños, baños. y a ustedes les tocaba lo de la casa Ujú. propiamente, trastes y todo eso. A nosotros no, a nosotros 5, a los 5, era el rol. O sea, un día te podía tocar el baño y el patio, y al otro día te podía tocar lavar los trastes, y al otro día te podía Oh, qué tocar padre. cocinar, o al otro día te podía tocar ir por las tortillas. Yo nunca fui por las tortillas, siempre odié ir por las tortillas Por y formarse. prefería pagarle a mis hermanos para que fueran a las tortillas. Pero sí, o sea, realmente eso nos tocaba, no, era como que el rol general. Y yo creo que eso nos ayudó mucho a darnos cuenta que sí, que en la vida tienes que jugar roles, pero tienes que jugar el rol que te toca en ese momento, porque el día de mañana puedes jugar otro, y Exacto. y pasado mañana puedes jugar Sí. otro. Y entonces todos nos hicimos responsables de la casa en general. ¿Qué produce eso? Que cuando creces y ya ganas dinero, pues entonces sabes que la casa es una responsabilidad. Y creo que mi papá combatió el machismo dentro de nosotros, porque mi papá un día pues me dio así como chavo rebelde de decir, bueno, no solo chavo rebelde, sino que también me equivoqué de carrera. Yo siempre he odiado la química, la física y las matemáticas, las odio. Sé sumar, pero las odio. Yo era más de ramas humanísticas, pero como mis abuelos eran dueños de un estacionamiento en el centro de la ciudad, pues todos, pues el nieto primero, porque además el primer hijo era el primer nieto de las dos familias, primer sobrino, primer nieto, primer hijo. Él fuera el primero en todo. Entonces tuve una atención enorme de parte de todos los tíos. Y pues la esperanza de los abuelos, ¿verdad? No, pues este va a crecer, es el primero que se va a titular, pues administrador de empresas. Y la familia me metió tanto esa idea en la cabeza, pues que salgo de la secundaria, siempre he sido de buenas calificaciones, salgo de la secundaria, pues Boca 5, Ciudadela, especialidad que se inclina hacia las matemáticas. Fracasé. No era lo suyo. Fracasé porque no era lo mío. No era lo suyo. Entonces llego a la casa y le digo a mi papá, primero le dije a mi mamá, ya me cansé de esa carrera, no me gusta, a partir de mañana no voy a la escuela. Mi mamá se me quedó viendo y me dice, bueno, me puse a hacer mi día normal. En la noche se mete mi papá a mi habitación y me dice, así que no vas a estudiar. Pues el día de mañana te me vas a buscar trabajo, porque yo no voy a mantener a nadie. Y así te querrán todos tus tíos. Pero mañana te vas a buscar trabajo y no vas a ir a buscar al estacionamiento de tus abuelos. Te vas a buscar trabajo. Pues ahí tienes. Y como yo tengo mucha suerte, me voy a buscar trabajo, y luego lo encontré en las ópticas York. Ahí encontré trabajo en las ópticas York. Entonces, ¿todavía existen las ópticas York? Bueno, No así se sé. llamaban. Tenían muchas sucursales. Regreso a mi hija, pues vas a ganar tanto, bla, bla, bla. Y pues no iba a ganar tan mal. Entonces regreso y ¿cuánto te van a pagar? Ya encontré trabajo. Mi papá sorprendido, ¿no? Porque ha de haber dicho, que va a encontrar trabajo, mañana se regresa a la escuela. Entonces, no, y le digo, ya encontré trabajo. Lo de la escuela es en serio. Sí, pero no estoy diciendo que no voy a estudiar, estoy diciendo que no me gustó eso. ¿Y cuánto te van a pagar? Pongan ustedes, 5,000 pesos. 2,500 son para tu mamá. Y yo así, ¿qué? O sea, sí, 2,500 Sí. son de tu mamá y no son para la casa. O sea, no vas a cooperar para la casa, es para tu mamá. Yo creo que ahí combatió mi papá el machismo, porque lo mismo le aplicó a todos los demás. Lo mismo le aplicó a todos los demás. Y ya se nos está yendo el tiempo, qué rápido. Sí. Y entonces, ya para terminar, un día mi mamá también, por eso digo que combatir el machismo sí debe ser cosa del matrimonio. Un día mi mamá, mi mamá no es una mujer abnegada, no, nada abnegada. Entonces, mi mamá, pues como toda mamá, te lava, te plancha. Y un día llega mi mamá, nos reúne, en esos entonces éramos nada más los 3 hombres.
Entonces nos reúne y nos dice, a partir de hoy les voy a dejar de planchar su ropa. Ustedes son responsables de planchar su ropa. Al único que le voy a planchar, y eso porque es mi esposo, es a su papá. Pero a ustedes ya no. Y nos dejó de planchar la ropa. Pues qué bueno. Entonces, yo creo que eso hace que se te purifiquen las ideas machistas. Y antes de irnos al corte, ahorita ya les doy la palabra, ¿eh? Ay, gracias. Así que preparen cómo van a entrar en el segundo bloque. Dice, el machismo no queda encerrado en el hogar, trasciende las barreras de lo familiar y va permeando distintos ambientes de la sociedad. Tenemos el caso de que aún es difícil imaginarnos a una mujer en la silla presidencial de este país y sigue siendo difícil. Y a la que nos hemos imaginado, ojalá no. En el ámbito religioso católico, la discriminación que principalmente las mujeres hacen de que una misma mujer les dé la comunión, el papel de segunda al que queda reducida a la primera dama de nuestra nación y cuidadito y opine, en fin, una serie de conductas machistas que todos promovemos, pero que comienzan a gestarse en los hogares en donde las madres son las principales promotoras. Regresamos. Tierra Santa 2023. Conoce los lugares emblemáticos por donde Jesús pasó, hizo milagros, enseñó y curó a los enfermos. En mayo del 2023, por tan solo 55,000 pesos. Aparta tu lugar con el 20% y el resto en cómodas mensualidades. Para mayores informes, mándanos un mensaje o directamente en la oficina parroquial. Aprovecha esta experiencia espiritual de la mano con el Padre Daniel Barajas y viaja con nosotros. Pues retomando el tema del machismo, yo creo que nos podemos dar cuenta que nosotros como mamás desde el principio creamos eso, ¿no? Y ya va pasando, vas creando ese patrón con los hijos y ya ese hijo lo va a seguir en la casa con la esposa. ¿Y qué pasa? O sea, también aquí tienes hijas y ¿qué les estás inculcando? El que debes de servirle a un hombre, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con tú tienes ya el matrimonio, el marido? Pues permites que él haga y deshaga con tu vida como se le dé la gana. Porque tú no tienes pues no aprendiste otra cosa en casa, ¿no? Y vamos fomentando el machismo. Lo que creo que sería importante como que analicemos es por qué en determinado momento hablamos tanto de esa diferencia, ¿no? Lo que le corresponde a la mujer y lo que le corresponde al hombre. Creo que eso es lo que acentúa esta parte de machismo y feminismo, porque hoy hay que hablar también de feminismo. Yo creo que todos tenemos que aprender a jugar los mismos roles. O sea, ciertamente, ahora que me fui de viaje, pues tú sí agarras tu maleta y pues la subes, ¿no? Y yo en mi caso que soy alto y que no estoy tan tlacuache de fuerzas, pues bueno, pues sí. Entonces ves subir a otra chaparrita que no alcanza el maletero, pues la ayudas y no pasa nada. Y no pasa nada. Y eso, y es que son los estereotipos que ponen. Eso no te hace ni caballeroso, no, simplemente es cubres algo, o sea, ayudas y ya, punto, ¿no? Claro. Y yo creo que tenemos que aprender a jugar esos roles. Todos los roles. Y los roles con sentido común, porque no vas a poner a Lulú Palau, por ejemplo, a poner la loseta de la terraza y a subir los bultos, o sea, ¿por qué? Obvio. Porque hay que jugar los roles sin la especificación de los roles, pero usando el sentido común. Claro, por ejemplo, en casa, ¿no? Pues tanto Ana como Max, pues que sepan agarrar la escoba, porque al final del día tú no sabes y en un futuro qué les depare a cada niño, ¿no? Bueno, Claro. a cada hijo. Entonces, pues bueno, a lo mejor si tienes una esposa, pero pues está enferma, pues bárrele, no pasa nada, ¿no? O sea, hoy está enferma y no te puedo hacer de comer, pues apóyala a hacer de comer, ¿no? Y yo creo que ese jugar todos los roles ayudaría mucho. Por supuesto. Tú, por ejemplo, Lulú, tú tienes un hijo único. Así es. ¿Cómo lo están educando? Pues en la casa, los tres, mi esposo, mi hijo y yo, cuando hacemos algo, lo hacemos entre los tres. Ejemplo, yo cocino y sirvo
mi hijo recoge la mesa y ordena todo y mi esposo lava los trastes. Eh, por ejemplo, cuando salimos de viaje, mi esposo, yo y mi hijo se queda, él se cocina, él compra todo, él limpia la casa. Yo llego a mi casa y encuentro todo limpio, como si yo estuviera, porque él se encarga de recoger. Entonces, él está acostumbrado a todos los roles. Incluso, pues cuando quiere cocinar, me dice, mami, hoy quiero cocinar, no cocines, tengo ganas de hacer una pasta o así, y entonces él lo hace. Y no, creo que no, en mi casa no hemos fomentado el machismo, porque pues desde un principio mi esposo nunca ha sido machista. Porque incluso él a veces nos hace de comer, cuando yo he estado enferma, él nos hace de comer. O cuando yo trabajaba y él descansaba, yo llegaba y estaba la comida hecha. Entonces creo que no hay machismo en mi casa. Bueno, en Ujú. la mía, que es mi esposo, mi hijo y yo. Pero ¿cómo le hiciste en tu formación, ya no como hermana, sino tú como persona, cómo le hiciste para combatir esto cuando prácticamente creciste en un ambiente donde sí se fomentaba el machismo? Porque en unos años que se dividió mi familia, que yo estuve en San Luis Potosí con mi papá y mis 2 hermanos, pues yo era la única mujer. Entonces, a ver, chicos, vamos a recoger todos. Ahora tú lavas, tú tiendes y nos organizamos porque mi papá no era machista. Y mi papá siempre era muy considerado conmigo porque decía, es que tú eres de físico más débil y no te vamos a cargar todo a ti. Entonces, así fue como yo fui creciendo y ya después que nos volvimos a integrar toda la familia, yo nunca me dejé que mi hermano mayor ni siquiera me gritara, porque yo le decía, a ver, bájale tantito, si no, no te hago nada. Bueno, vamos a hacerlo entre los dos. Y yo, por mi condición de rebelde, o no sé cómo sea yo, pero nunca permito. ¿Te decimos? ¿Te Bueno, decimos? sí, padre, pero no, yo no permito que las injusticias ni en mí ni en otras personas. Entonces yo nunca me dejé de mis hermanos, ni de los mayores. La mayor, la más mayor, una vez me quiso golpear, yo tenía 7 años, pero yo estudiaba karate. Entonces me quiso pegar, pues, le respondí. Y entonces ya nadie más se metió conmigo de mis hermanos. Y así fue como lo combatí, padre. Por supuesto. El machismo nos hace ignorantes y nos atrasa socialmente. Y cuando no sabemos la manera correcta de librarnos de él, entonces nos vamos a los polos opuestos y surge el feminismo, con una respuesta exagerada a lo que debería de ser una conducta normal de sana convivencia entre hombres Y y mujeres. mujeres. Porque al final yo creo que sí estamos, técnicamente como sociedad, sí estamos avanzados. Pero Sí. antropológicamente, ¿estaremos avanzados? ¿O Mm, estaremos, tampoco digo que en retroceso, pero yo digo que ahorita sí estamos un poquito estancados en muchas cuestiones? estancado, sí. Pues sí. O sea, no hemos dado los avances, ni siquiera la experiencia de la pandemia nos dejó la inteligencia y el sentido común de haber superado ciertas cosas. Sí, la pandemia hizo que también creciéramos técnicamente y digitalmente muchísimo, porque Sí. nos dio esa necesidad. Pero antropológicamente yo creo que ahí sí no avanzamos mucho. Mucha gente se quedó con las mismas ideas. Pues sí, porque viendo las necesidades, estando todos juntos encerrados, viendo las necesidades, pues el que era machista, pues Se le ante- notó más. Se le exacto, notó más. se le notó más. La madre de familia debe forjar su carácter y no pasar por víctima ni por victimaria. O una mujer sumamente sumisa. ¿Qué opinan de eso? Fíjense, nada más. La madre de familia debe forjar su carácter y no pasar por víctima ni por victimaria o por una mujer sumamente sumisa. Pues debemos de nivelar. Está cañón. Pues sí, es complicado. Y no es fácil. O sea, ¿quién se pone en el papel de decir, ay, si me voy a hacer la víctima o no quiero ser victimaria o no soy abnegada? Pues yo creo que todo eso es inconsciente. Somos como el reflejo de nuestra niñez, de cómo nos forjamos, porque tal vez inconscientemente nos hacemos las víctimas y somos un mal patrón para nuestros hijos. Entonces, cuando nos damos cuenta, por ejemplo, en estas conversaciones y en este podcast, las personas se van a dar cuenta a lo mejor de lo que hacemos inconscientemente.
que no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo puedo serme la víctima. Ay, es que tu papá me trató mal. Ay, es que tu papá no me compró, no me dio. Y inconscientemente estamos ahí poniendo como la alarmita en el niño, en el hijo, en la hija. Ay, qué mala onda es mi papá. Entonces, pobrecita de mi mamá. Y lo hacemos inconscientemente. Entonces, por ejemplo, ¿podríamos pensar que el machismo es inconsciente? O sea, fomentar el machismo podría ser una acción inconsciente. Pues lo que pasa que yo creo que sí, pero cuando ya te das cuenta, pues debes de poner de las pilas para terminar con eso. Yo, por ejemplo, dije, bueno, o sea, yo me quejo del papá de mi hijo, ¿no? O sea, y digo, es que es Y un mucho. y mucho. Dije, bueno, es que es X, o sea, Ahí irresponsable, está, ahí está. sí, o sea, es un irresponsable, ahora ya me doy cuenta, cuando está uno enamorado, pues no se da cuenta, ¿no? Pero, o sea, yo tenía que hacerle esto, tenía que hacerle el otro y todo. Dije, bueno, pero es que ¿por qué es así? Te pones a hacer como catarsis y todo. Pues sí, ¿cómo no va a ser irresponsable si su madre todo le resuelve? A la fecha tiene 50 y tantos años y la mamá le sigue solapando cosas. El niño no sabe resolver, bueno, el señor no Oh, sabe resolver un problema y se lo tenía que resolver yo en ese tiempo. Dije, pero ¿por qué yo? Bueno, porque está acostumbrado a eso, porque en casa, pues su mamá así como que, ay, el niño o mi hijo, ¿no? Y mientras sea mi hijo, le voy a ayudar a resolver todos sus problemas, ¿no? Entonces me quedo pensando y yo estaba haciendo lo mismo con Maximiliano, ¿no? Obviamente, pues Max más pequeño y todo, pues todo le resolvías. A ver, yo te pongo el calcetincito y no me aseguro echar la agujeta. No, mi vida, no pasa nada. Ven, levántame la patita y yo te lo hago. Entonces, uno mismo hace a los hijos así. Estás fomentando en los hijos ese machismo el día que, por ejemplo, también no, pues es niño y le tienes que planchar, le tienes que lavar, le tiene piru, ¿por qué? Si yo también tengo actividades, es que es mi hijo y está acostumbrado a que le des de comer, le sirvas de comer, pues que se sirva, ¿no? Para mí Claro. me costó trabajo porque en mi casa no era así, o sea, aunque mi hermano pues también es hombre, pero pues la verdad cada quien hacíamos nuestras cosas, ¿no? Yo llegaba de trabajar o de la escuela, yo me servía, él se servía, y en el caso del papá del Max, pues diferente. Y querían que uno como mujer los atendiera porque, pues, por el simple hecho de ser mujer. Ay, no, Pero tú pues, cómo ¿por qué? terminaste, tú cómo terminaste con un hombre así, si ni tu hermano era así. O sea, Porque uno cuando está enamorado no se fija en esas cosas, ya te das cuenta ya que estás yo digo adentro. que, ay, perdón por lo que voy a decir, yo digo que eso era calentura más que amor. Sí, sí, también. No, Pues sí, o sea, pues cómo creo, o sea, si no padeciste en tu casa porque tuviste un papá que ponía las reglas en la casa y no fomentaba el machismo, tuviste un hermano que se sacudía cuando tu mamá te decía, sírvele refresco a tu hermano y tu hermano te decía, pues mi mamá está mal de la sí, cabeza, claro. y vas y te metes con con uno que le totalmente tienes que hacer Pero opuesto. pues todo. yo no me daba cuenta de eso, ¿no? Ya hasta que estás viviendo, ya hasta que estás adentro, dices, ay, pero si este es así, entonces dices, no, pues yo no estoy acostumbrada a eso, ¿no? Te aguantas y no te aguantas, es así como que pues te la vas llevando más relajada. Lo sobrellevé porque los dos trabajábamos juntos, no estábamos mucho tiempo en casa, entonces, bueno, cuando estábamos era cuando se daba este tipo de conductas, que ahora digo qué bueno que se fue porque el Max ya estaba agarrando eso así de, mamá, plánchame mi camisa. Perdón, o sea, a lo mejor sí porque tiene 6, 7 años, pero no son las maneras, ¿no? Oye, mamá, ¿me puedes ayudar a planchar mi camisa? ¿Me puedes? Entonces dices, ay, no, nosotros, ahí fue donde me di cuenta y dije, "Ay, pues nosotras como mamás estamos fomentando esto y luego nos quejamos de que, ay, este me grita, ay, este me pega, pero nosotros queríamos uno igualito, ¿no? En casa. Claro. Ya te desquitaste de todo el tiempo que no te Sí. dejé, que no te dejé hablar en el otro, En el en el otro otro segmento. segmento. Pues tú qué piensas, Lulu, ¿tú crees que sí sea una acción inconsciente El el machismo. machismo? Pues yo creo que sí, porque como así lo educan al chico o a nosotros fomentamos ese machismo. Si yo, por ejemplo, me acostumbrara, atiende a tu papá, atiende a tus hermanos, pues entonces, hijo, no hagas nada porque eres hombre. Pero como nosotros, bueno, yo desde chiquita me rebelé a ese tipo de cosas, pues
Yo creo que sí es inconsciente, padre. Incluso en mi casa, cada quien se plancha, cada quien se lava, yo nada más lo mío. Yo pregunto eso porque entonces está muy difícil y por eso creo que hay ahora un feminismo extremo, porque, a ver, ¿cómo combates una acción inconsciente con otra acción inconsciente? Pues entonces Complicado. crea violencia, Es como Claro. despierta cada violencia. acción viene una reacción. Claro, o sea, al final fomenta violencia. Sí, Entonces, más bien, debe de haber algo que haga que aquello que no estamos haciendo consciente te haga tomar conciencia, pero para que te haga tomar, por ejemplo, en el caso del feminismo, para que te haga tomar conciencia del mal que es el machismo, pues se tiene que hacer de una manera y con una propuesta correcta. Claro. Y no que genere y despierte violencia, una acción inconsciente que quiera hacer consciente bajo la inconsciencia o hechos inconscientes una verdad. es que yo creo que el feminismo es como la venganza del machismo. O sea, ya lo hacen con conciencia y con coraje, porque se están como revelando de, no sé, tuvieron hermanos o padres machistas, y no porque yo soy feminista y no me voy a dejar. Yo siento, Bueno, que de hecho, siento mucho odio. que de hecho revelarte termina hablando de que pues al final de cuentas te quieres, o sea, te revelas, te quieres vengar y al final de cuentas pues le sigues dando poder a aquello que le quieres quitar poder. Claro. Así es, así es. Yo creo que al menos yo hablo como madre de familia, yo ya me di cuenta de esa situación, a lo mejor creo que no es tan tarde, de que estaba fomentando ese machismo en mi hijo inconscientemente, ¿no? Entonces yo creo que cuando te das cuenta, cuando ya lo haces consciente, lo que debemos hacer es a los dos, yo por ejemplo tengo hija e hijo, hacerles saber que los dos son iguales, que los dos tienen los mismos valores, que a la mujer se le respeta y de la misma manera al hombre, ¿no? Porque también hay mujeres que se quieren pasar de listas, Claro. ¿no? Entonces yo Y creo vamos, que... y lo que antes de irnos al corte, que ya nos vamos al corte, por ejemplo, tú ya pusiste el caso de tu hijo, Ajá. te volviste sobreprotectora y el chiquito, el bebé, Ajá. ahora, que cuando su hijo viene a servir de mesero en los eventos que tenemos en la parroquia, no le gusta al niño que uno le hable fuerte. Entonces, como, oye, Max, pues ponte listo, oye, esto, como no le gusta, porque la mamá lo educó de esa manera, pues entonces, pues ya, siguiente vez, ya no sé, ya no quiero ser mesero, invitado. Les digo que no todo se queda en la familia, todo repercute. Sí. Ajá. O sea, al final repercute. Pero bueno, nos vamos al corte y regresamos con conclusiones. Cancún 2023, del jueves 30 de noviembre al martes 5 de diciembre. Incluye vuelo redondo, hospedaje en Playa del Carmen y zona hotelera en Cancún, transporte, entrada a Xcaret, tour por Tulum, Muyil y cenotes. Por 11,850 pesos, aparta con el 20% y lo demás en cómodas mensualidades. Mayores informes vía WhatsApp, Messenger, llamada telefónica o directamente en la oficina parroquial. Pues regresamos con una pequeña parte que a mí me llamó la atención. Dice, también es común que cuando una mujer se quiere liberar del esposo que la maltrata y humilla, sea su misma madre la que la obligue a resignarse a la violencia, justificándolo con la mal entendida frase de, es la cruz con la que te tocó cargar. Imagínense. Y sigue habiendo, es increíble que siga habiendo Imagínense. mamás que piensan así. Sí, a mí me sorprendió mucho esto porque, pues, ¿cómo? Síguete ahí aguantando que te pegue, que te maltrate, porque es tu cruz. Pero sí hay mamás que piensan así y curiosamente, aunque supuestamente, fíjense, tanta liberación femenina, tantas marchas Sí. y todo, y hay mamás que siguen pensando así y hay mamás que siguen pensando en el qué dirán, o sea, siguen existiendo esas mamás. Sí, yo sé. Y no solo mamás de edad adulta, porque podremos pensar que este es un problema generacional. Pero en el fondo no es un problema generacional. En el fondo, la misma que va a marchar a Reforma es la mismita que está siendo violentada por un novio. Sí. A lo mejor sí, O sea, porque como no puede desquitarse con el novio, va y rompe cristales y pinta paredes. Y llega a su casa y, con que te fuiste con las feministas, toma. Sí, mi vida.
Y además, fíjate, ¿cómo se llama la hija de esta canción de la hija de Amanda Miguel? Ana Victoria. Ana Por Victoria. ejemplo, y entonces son las mismas mujeres que se van a la marcha y que todo el rollo y rompen monumentos y a favor de las cuestiones feministas y abajo el patriarcado, y son las mismas mujeres que se ponen a cantar la canción de Ana Victoria diciendo si el día de mañana no me ves ni te vas a acordar de mí y voy a sonreír para fingir que no me que importa. no me importa. O sea, al final de cuentas, la mayoría de esas mujeres que van a las marchas terminan cantando las canciones de desamor en contra de los hombres, Sí, pero enamoradas. pero enamoradas. Sufriendo abnegadamente. Pues es lo que yo pienso, ¿no? Que ese es un escape para ellas, porque las que más destrozan para mí, que son las que están más apretadas, más golpeadas, más privadas de tú Sometidas. no hablas, tú cállate. Entonces, pues ahí se van y así ahí sacan todo. Perdón. Porque una persona que está tranquilamente en paz emocionalmente no es capaz de ir a hacer esas cosas. Bueno, es que ya lo decíamos hace ratito, ni víctima, ni victimaria, ni que te falte el sentido común. Pues sí. O sea, ni lo uno ni lo otro. Entonces, en el momento en que tú vas y destrozas monumentos y diciendo, ay, romper un monumento no se va a devolver la vida de todas las mujeres que han muerto. No es eso. Más bien es que no eres ni víctima. O sea, si quieres vivir un auténtico feminismo, no debes de ser ni víctima ni victimaria y hacer uso de tu sentido común y tampoco pasar por ser abnegada. Tampoco. Debe de haber un equilibrio. Dice, cuando la madre de familia no es capaz de distribuir las tareas en el hogar, y fíjate, ni siquiera estoy diciendo que sea el padre de familia, la que debe de distribuir las tareas es la mamá. La mamá. Dice, cuando la madre de familia no es capaz de distribuir las tareas en el hogar sin distinción alguna, comienza a gestar actitudes machistas. O sea, si la madre de familia no es capaz de distribuir las tareas sin preferencias, Empiezan los problemas. se empieza a gestar el machismo. Cuando la madre tiene consentidos por ser hombre o mujer, está enviando un mensaje a los demás hijos, el rol que deben jugar no solo en la familia, sino también en la sociedad. Cuando la madre no sabe poner límites a los abusos de su pareja, provoca que los hijos crezcan pensando que es el papel de los hombres, que los hombres tienen que jugar o mujeres tienen que desempeñar también. Cuando la madre busca solucionarle la vida al hijo varón, está gestando a una persona abusiva que generalmente se esconderá detrás de las faldas de su mujer, buscando que su esposa cubra el rol que su madre le enseñó. Wow. Lo que platicábamos hace ratito. Lo que platicábamos exactamente y que depende de la madre. Ujú. O sea, el papá tiene un rol que jugar, el papá se va, trabaja y llega y también si le toca hacer las quesadillas para que todos cenen esa noche, pues las tiene que hacer. Pero al final, en la casa, ¿quién gobierna? La mamá. En la Al casa final gobierna del día la la mamá. mamá. Claro, si no gobierna la mamá por imposición de su esposo o de su pareja, pues hay un trastorno, queramos lo que no. Claro. Pero la que debe mandar en el rol, en la distribución, es la mamá. Claro. Y ahí adquiriría su papel. Y puede ser la misma mamá que va y trabaja y regresa a su casa. ¿Por qué no lava los trastes? Pero Ujú. ¿qué hacen las mamás? Se van, trabajan, van al mandado, regresan, hacen la comida, medio regaña al que no lavó los trastes. ¿Y quién termina lavando los trastes? La mamá. La mamá. Ella. Entonces, ¿quiénes Dice, tenemos no la lo culpa? hiciste, La lo mamá. tengo que hacer yo. Y ahí vieran que yo de pronto me dio por tener una frase, porque cuando tú tienes a tu cargo un personal en una parroquia, de pronto me dio por decir una frase a ciertos que trabajaban en ese entonces conmigo en la parroquia y yo les decía, no me hagas gente inútil. O sea, porque se ponían a hacer lo que les tocaba a los demás para que yo no los regañara. No. Ah, es que va a venir el padre, me dijo que es comprar la mesa. Se lo dijo al de mantenimiento y el de mantenimiento nos compró la mesa. Pues para que no me regañe a mí, que soy la administradora, pues yo limpio la mesa. Oye, ¿por qué estás limpiando la mesa tú? ¿Le iba peor? Pues sí. ¿Por qué estás limpiando claro. la mesa tú?
pues es que fulanito no lo hizo, se puso a hacer otras cosas y que bla, bla, bla. ¿Y tú por qué le estás haciendo su trabajo? Entonces yo terminé diciendo, no me hagas gente inútil. Entonces, Exacto. o sea, al final es algo que se tiene que distribuir y que tienes que aprender a jugar tu papel y no ser ni víctima ni victimario, simplemente jugar tu papel y hacerlo lo mejor posible. Si hiciéramos eso en la sociedad, no solamente estaríamos hablando de machismo, no, mejor dicho, dejaríamos de combatir machismo, dejaríamos de combatir feminismo, dejaríamos de combatir homofobia, dejaríamos de combatir infinidad de temas que hoy en día seguimos haciendo relevantes cuando no deberíamos estar hablando o darle relevancia a esos temas porque conviviríamos naturalmente. Sí, cuando, Claro. cuando el hombre y la mujer entienda que no competimos, sino que nos complementamos, ahí es cuando vamos a pensar diferente, ¿sí? No eres más que yo ni menos que yo, pero me complementas. Claro. Pues sí, padre. Pues sí, entonces pues ahí por estar el asunto, vamos a ir cerrando con esto. Cuando de la boca de la madre de familia sale la orden de servir la cena al hermano porque ha llegado cansado del trabajo, se están enviando dos mensajes. Por un lado, le reafirma al varón que la mujer está para servirlo y que su trabajo es mucho más importante que el de su hermana. Y por otro, la mujer recibe el mensaje de que su rol es ese, el de servir y depender para todo de la figura masculina, que el trabajo de ella no es tan importante ni tan cansado como el de su hermano. El verdadero servicio es fruto de una educación de amor en la familia. Justo. Así es. Entonces, pues bueno, yo creo que esperemos que este capítulo 4 a ustedes les ayude para que sí se den cuenta si en su casa están gestando feminismo, homofobia, machismo, lo que sea. Ustedes analícenlo, piénsenlo, cómprense el libro, por supuesto. Aquí les estamos ayudando a deshebrarlo un poquito. Pero fíjate que ahora que lo leo muchos años después, como que digo, ay, como que no escribí tonterías. y eso Sigue siendo actual. Y sigue siendo actual y además te da para mantener 45 minutos de podcast. Es Y que sí cada hay capítulo. mucho de qué hablar. Y cada capítulo. Pues muy bien, nos queremos despedir de todos ustedes. Se despide Claudia Alarcón. Lourdes Palau. y el padre Daniel Barajas. Nos vemos la próxima semana. 33.3 presentó